Vamos a contarte una historia que es parte de la historia criminal argentina. Este hecho ocurrió el 17 de febrero de 1994 en Baldomero Fernández Moreno al 1900, aquí en la capital federal. Un matrimonio, dos hijos y en este caso un amiguito de la familia resultaron muertos como consecuencia de un incendio provocado. Provocado por Fructuoso González, este hombre que, pese a que el episodio sucedió hace muchísimos años, este gravísimo episodio, sigue atormentando y amenazando al único sobreviviente, a Matías Bañato. Y además ahora ha pedido salidas transitorias y por eso vuelve a ser noticia y lamentablemente decimos. Gabriela Karchak con este tema. Gaby, buen día. Daniela, Javier, buen día. Parece más una historia de ciencia ficción que la realidad, porque en todos estos años, además de haber caído preso, haberse ido a España por un error de tipeo, quedó libre, volvió al país, lo detuvieron, estuvo libre, lo volvieron a encarcelar y ahora pide salidas transitorias. Después de unos informes del servicio penitenciario que no lo favorecen y que dicen que no se arrepiente de su accionar, que es una amenaza, que es un peligro para él y para terceros, bueno, Fructuoso Álvarez González pide nuevamente salir en libertad y Matías Bañato vuelve a sufrir y más sufrimiento. Matías, estás con muchísima angustia. Sí, son varias sensaciones, es angustia, es miedo, porque como siempre dije, él las amenazas las cumple, quedó en claro. Y no hay que olvidarse, como yo se lo dije al juez, que es un hombre que prendió fuego a una casa con 3 chicos durmiendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que después de tantos años, como vos bien contabas recién, cuando fue beneficiado y quedó libre por estos errores judiciales, lo primero que hizo fue buscarme y amenazarme de muerte. Por supuesto que lo creo capaz de cualquier cosa y a veces quizás suena, no es un miedo por mí solamente, a mí me da mucho miedo a mi abuela, miedo y a la vez un dolor terrible, ¿no? Porque pensar que ella con 87 años en este momento de su vida tenga que volver, como siempre dije, que te los vuelvan a matar una y otra vez y que tengan que estar sufriendo esto es de lo que me parte en 50.000 pedazos, ¿no? Él todavía no está libre, sigue detenido en el penal de Seiza. Es la Cámara de Casación la que tiene que resolver este pedido de Fructuoso Álvarez González. Exactamente. Ahora hay una nueva Cámara de Casación que trabaja con estos expedientes de ejecución penal y son los que tienen en su poder, tienen que decidir esto si le otorgan o no las salidas transitorias. El problema que te contaba recién fuera de aire era que la parte querellante, o sea, las víctimas en lo que son estos procesos de ejecución penal, no forman parte de estos expedientes. Entonces, desgraciadamente, mi única herramienta que tengo para tratar de lograr algo es acceder a ustedes y gracias a Dios que cuento con esta ayuda y a la gente, ¿no? Porque no tengo otra manera, porque judicialmente hablando yo no puedo hacer absolutamente nada. Y es terrible, porque imagínate que cuando yo voy a los juzgados y digo, a ver, me quemaron vivo a mi papá, a mi mamá, a mis 2 hermanitos, el tipo me amenaza de muerte, yo tengo que vivir con custodia, no puedo trabajar y no tengo una figura judicial para poder ampararme, ¿no? Esa es la parte terrible y desesperante de toda esta historia, ¿no? O sea, y por eso me cuesta mucho cuando hablan de los derechos humanos, ¿viste? O sea, esto es vida lo que yo estoy teniendo. A 22 años de lo que pasó, no poder nunca terminar con este monstruo. Y estoy como, viste, a la deriva, porque la verdad no sé qué hacer y es desesperante, psicológicamente y para mí y para mi abuela, ¿no? Daniela, Javier, los está escuchando Matías. Hola Matías, ¿cómo te va? Daniela Ballester, Javier Díaz. ¿Qué tal, Javier? Te saludamos. A ver, ¿Qué tal? La pregunta es esta. Es un hombre que ha zafado en su momento, por eso se ha podido ir a España. Zafado, digo, por la situación, ese error que hubo, un horror en realidad de la justicia en su momento. ¿De qué manera él te ha amenazado en los últimos años o sentiste vos esa amenaza, más allá de la judicial? No, por supuesto que yo a ustedes se los he contado muchas veces. En el año 2010, cuando él vuelve a la Argentina, que queda libre y ingresa a la Argentina, yo me entero, por lo que les decía recién, como yo no tengo participación en la causa, a mí nadie me había avisado de que se había ido a España, ni que había quedado libre, de nada. Yo me entero de toda esta situación porque un día a la noche, a las 3:30 de la madrugada, el mismo horario del incendio, me suena el teléfono en casa, atiendo y era la misma voz que hacía las amenazas en casa antes del incendio, preguntando por mí. Cuando dije que era yo, me dijo, prepárate, que te morís como el resto, te quemaste como los otros. Bueno, empezó esos días a llamarme continuamente hasta que yo empiezo a hacer público otra vez la situación
Y bueno, eso duró casi un año. Fue un año que yo prácticamente no pude salir de mi casa, como les decía, ¿no? Con custodia en la puerta. O sea, en una palabra, él está libre y yo paso a estar detenido, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos constantemente, ¿no? Cuando te vemos en los medios de comunicación o pidiendo ayuda, que además de rehacer tu vida y de lo que te ha tocado salir adelante, constantemente tenés que estar ocupándote de esto, ¿no? De que las medidas que se tomen respecto a este hombre, que sí es un asesino, eso está claro, y que ha sido condenado, sean las que corresponden. Ahora, al respecto de eso te pregunto, ¿hay algún informe? Porque sabemos que para otorgarle, en este caso, salidas transitorias, debería haber algún informe que indique algo que contradiga lo que te está pasando a vos, que es que él te ha tomado como el culpable, paradójicamente, el culpable de la condena que tuvo que cumplir todos estos años, una cosa que es realmente increíble. Los informes que indican que este hombre está en condiciones de salir, de tener salidas transitorias. Mira, Daniela, yo los informes pude leer algo, porque me lo permitió el juez que tiene la causa ahora, el doctor José Pérez Arias. Sí. Lo que pude leer, hablan de que él no demuestra ningún tipo de arrepentimiento y reflexión sobre el hecho, que se nota una personalidad que es manipulador, que busca siempre el beneficio propio, que no tiene empatía con el otro, con el ajeno. O sea, tiene un contexto todo indica familiar, como que él que pueda funcionar como una especie de garante, como se utiliza en estos casos, bueno, con quien revincularse claro. También, porque en algunos casos se alega esto, ¿no? Que para apostar a la revinculación con una familia, en algún momento hay que darle estas salidas. En realidad, el juez me explicó que ese es el punto más importante para poder acceder a este beneficio. En el caso de Fructuoso Álvarez González, en la actualidad nadie lo visita en el penal, no tiene ningún lazo afectivo fuerte que sea de garante para este beneficio. Presentó una sobrina, la cual no lo visita en el penal, no tiene ningún tipo de vínculo con él, y el juez de ejecución basó prácticamente su fallo en los informes que te estuve comentando del penal. Sí. Y en este punto, el que no tiene alguien como garante para acceder a una contención en el afuera, ¿no? Y es algo importantísimo. Entonces, vuelvo a lo que yo les contaba al principio, teniendo en cuenta los antecedentes de él, lo que hizo apenas quedó libre, y todos estos informes, imagínense cómo voy a estar, ¿no? Matías, es lógico. ¿Volviste alguna vez allí a Baldomero Fernández Moreno en 1900? No digo a la casa, digo a las inmediaciones. A pasar. Sí. Sí, porque bueno, imagínense que, o sea, toda mi infancia fue ahí y tengo muchos amigos que viven quizás a una cuadra de la casa. Y sí, trato de evitarlo, pero bueno, tuve que pasar hace unos años. ¿Y te preguntaste alguna vez hicieron vos, notas, Matías, sí. ¿Por qué te salvaste? No, muchas veces fue el reproche que me hacía a mí mismo, ¿no? Porque había salido por esa ventana. Fue muy fuerte los primeros años, porque obviamente, imagínense, con 16 años, sí, yo lo único que quería era estar con mis viejos, con mis hermanitos, y no quería esta vida, vivir sin ellos. Pero bueno, a la vez también había una persona al lado mío que es mi abuela, y que yo sabía que ella estaba viva en ese momento por mí. Entonces fue como una especie de apoyo mutuo también, ¿no? O sea, ella me enseñó en su momento a ser muy fuerte. Yo siempre cuento que yo después del incendio tengo un mes en blanco, que no me acuerdo absolutamente de nada del estado de shock que tenía, ¿no? Sí. Y me hace reaccionar mi abuela. Mi abuela, me acuerdo del incendio y después me acuerdo del apretón en el brazo de mi abuela que me dijo: Matías, me dijo, yo sé que vos me escuchás, yo perdí tanto, o igual que vos, me dijo, yo te prometo que te voy a devolver todo lo que te pueda devolver, me dijo, pero yo voy a ayudar a un nieto fuerte. Me dijo, un nieto tirado en la cama llorando, no. Y entonces nada, imagínense. O sea, yo la vi a mi abuela y ella, pobrecita, nada, a mí se me caían las lágrimas, ella venía y me decía, vamos, arriba, no se llora. Y quizás es por eso que a mí hoy me cuesta mucho llorar también, ¿no? Porque es como que fue una cosa de llorar quizás solo en el baño o a la noche cuando dormía para que ella no me vea mal, y creo que a ella le pasaba lo mismo conmigo, ¿no? Bueno, fueron 22 años viviendo así, ¿no? Es increíble, y por eso es urgente que cada medida que se tome con este hombre sea la que corresponde, ¿no? Matías, yo sé que vos no pedís ni nada más ni nada menos que eso, poder empezar a vivir tranquilo. Recordemos que ese episodio tiene lugar por una cuestión económica. Esta decisión que toma este hombre de
matar a una familia entera y además un amiguito, ¿no? Entiendo que estaban tus 2 hermanos y un amigo que eventualmente se había quedado esa noche en la casa. Tiene Sí. como causa, a ver, cuesta entenderlo, pero sí, una cuestión puramente económica, pero además ahora un ensañamiento para con vos que parece no terminar. ¿Cuál fue el último contacto que tuviste con este hombre? Pues yo recuerdo que incluso tuviste que ir a la oficina de migraciones para ver si estaba o no este hombre en el país, muchos pasos que uno tiene que combinar con salir a trabajar, cuidar a su abuela, seguir adelante, ¿no? ¿Cuál fue el único contacto la última vez que te llamó, la última amenaza? No, la última amenaza fue a mediados del 2010, que fue cuando yo empecé con todo esto. Ya una vez que yo hice público, porque siempre mucha gente me pregunta, ¿no? Que yo aclaro la diferencia entre un loco y un psicópata. Él no es un loco, él es consciente de lo que hace, sabe lo que hace, por eso no es insano, ¿sí? Obviamente cuando él me vio que yo salí a exponer el caso, que hice la denuncia, que estaba con custodia, por supuesto que sabe que tenía el teléfono intervenido, entonces a partir de ahí obviamente no me llamó más, y la última vez que lo vi fue de lejos en la fiscalía, cuando lo detuvieron, pero bueno, muy de lejos. Pero bueno, básicamente, Dani, lo que vos decías recién, ¿no? Imagínense que yo tuve que aprender a comprender a veces leyes que no soy abogado y no entiendo, y me hablaban a veces en unos términos que, viste, no entendía nada, porque desde el comienzo, como les decía, que me digan en la cara, mirá, no te podemos dar información porque no sos parte de la causa, ¿viste? Y yo decía, a ver, me quemaron mi familia entera, me amenaza de muerte y no soy parte de la causa, ¿qué más me tiene que pasar para ser parte de la causa? Bueno, tuve que comprender eso, comprender cuando Axel López no se quería hacer cargo, esperar a que se dignó en pedir la orden de captura, como dijiste vos, ir a migraciones para yo certificar si estaba en Argentina o en España, porque nadie me lo decía. O sea, fue mucho, verdaderamente fue mucho. Y como yo siempre digo, no es solamente eso, es llegar a casa y entrar al comedor y tener que ver una foto de mi hermano que con 9 años se me fue, uno de 14, mi mamá, mi papá. Entonces es mucho para una sola persona tener que convivir con ese dolor, tener que hacer de abogado, tener que comprender las leyes, tener que comprender los errores, vivir amenazado, no poder ir a trabajar, estar con custodia. Entonces, basta, además, ya no puedo, verdaderamente no puedo más. Además, ¿sabes qué? Es mucho ya. Fue un hecho muy claro. Yo recuerdo que a mí me tocó cubrir el caso tuyo en su momento, en aquel febrero, y recuerdo que la policía que estaba en el lugar, cuando, viste que uno está en medio de los policías y charlas, llega un momento que cuando se flexibiliza un poco más ese cerco que hacen en el lugar, uno puede charlar más con los policías. E inmediatamente a las 5 o 6 horas de producido el hecho, ya había policías que, recuerdo que decían, esto es una venganza, tiene que haber sido intencional, por algo en particular que haya pasado dentro con el jefe de la familia, con el papá de esta familia o con la madre. ¿Por qué? Por la forma del incendio, nos decían en ese momento, por la forma en que se quemó la casa, porque no podían hablar de una cuestión de estufa, gas o algo por el estilo en esas características, porque estaban en pleno verano, ¿sí? Es decir, exactamente. Es decir, es claro el caso desde el comienzo, no es que hubo un titubeo y demás. Javier, perdón que te interrumpa, no. Vos fíjate que hay algo que me recuerdo muy bien, mi ventana, por donde yo salí, la ventana de mi dormitorio tenía una especie de macetero, ¿sí? Sí. Que yo me paro ahí, porque yo me iba a tirar del primer piso porque me quemaba la espalda, ya estaba todo el fuego en mi habitación. Y cuando me voy a tirar, para que vos veas cómo lo premeditó y de qué forma lo premeditó, cuando me voy a tirar, los vecinos que estaban abajo me empezaron a gritar, Matías, no te tires que roció la vereda. Como él sabía que mi habitación no tenía rejas y la de mi hermano Fernando, la otra, eran los dos únicos dormitorios que no tenían rejas, roció toda la vereda hasta la calle por si nos tiráramos para que nos quemáramos también. Había chapas derretidas también en la puerta, de las de luz. 1200 grados. Sí, exacto, sí, me acuerdo. Y tiró, y lo que me explicaron fue que tiró, que esto también es algo fíjate cómo se lo premeditó, no tira nafta, tira un combustible que se llama fósforo líquido, que no se consigue a la vuelta de tu casa. Sí. O sea, es un líquido que me explicaban los bomberos, que vos lo tirás y al tomar contacto con el oxígeno es como una especie de bomba sin explosión, para que se entienda, ¿no? Entonces, nada, y no midió absolutamente nada, porque ustedes imagínense, ahí adentro estaba el auto de mi papá. Se agarraba el tanque de combustible, que gracias a Dios no lo agarró, vuela a mi casa, la de al lado, o sea, no mide absolutamente nada, ¿no? Sí. No, es un peligro de para una todos. crueldad absoluta, la verdad, Matías.
La verdad que vos lo contás, ¿no? Y para todos es estremecedor escuchar, imaginar esa situación, que hayas logrado salir de ahí. Y yo todo el tiempo destaco esto de que vos has logrado hacer una vida sin cometer delitos, sin transgredir las leyes y luchando contra un hombre que desde el inicio lo que ha hecho, sí, es cometer un gravísimo delito. Un criminal, ¿no? Y además tener que luchar contra eso y contra las amenazas con las que tuviste que convivir durante muchos años, pues ya han pasado muchos años también. Vos tenías 16, hoy sos un adulto, han pasado muchos años de sufrimiento. Quiero preguntarte al respecto del juez Axel López, porque vos recién lo mencionabas, bueno, seguramente todos recordarán el caso del jury de enjuiciamiento, por otros casos, creo que no incluía el tuyo, sino el de Tatiana Kolotsiev y algún otro más, pero... Soledad Bagnia. Y Soledad Bagnia, exactamente, la chica de Caballito, bueno, pero que además tuvo respuestas para con vos en muchos casos que no eran las que esperabas, digamos, para que la gente tenga idea por qué es importante que ahora el resultado de la decisión de este tribunal de la Cámara de Casación sea el que corresponda, ¿no? Porque la justicia no te ha dado las respuestas que correspondían en su momento. Yo recuerdo que Axel López, no sé si es que no tenía tiempo para leer una por una las causas. Contanos vos cuál era la respuesta de Axel López para con vos. En realidad, bueno, yo cuando recibo la primera amenaza, como les decía recién, empiezo a buscar a ver, porque no tenía ni idea dónde estaba, en qué juzgado. Empiezo a averiguar hasta que me descubro que estaba en el juzgado de ejecución penal número 3. La primera vez que me acerco, bueno, la primera respuesta fue la que les dije, que no me podían dar información porque no formaba parte. Entonces le digo, ahí es cuando le dije esto, me está amenazando. Lo único que le pido, por favor, es que me avisen si él está acá o está en otro lado, porque quiero saber en qué penal está. Porque en realidad, no en otro lado, para mí estaba en Argentina, yo nunca sabía de esto de España. Para mí quería saber en qué penal estaba, si estaba en Neuquén, acá en Buenos Aires, bueno. Entonces no me daban información. Después un día me acerco de vuelta y me dicen, no, me dice, mirá, quédate tranquilo, te habrá llamado ahora, pero está en España, accedió a un beneficio a España. Imagínate, yo no entendía nada, porque aparte después de tantos años, me llamaba la atención que me llamara, después de tantos años. Entonces, bueno, no me quedé conforme, no me daban información, entonces llamé yo a un penal de España, porque me habían dicho que él estaba en Madrid, empecé a buscar los penales, a una persona llorando, le digo, te ruego nada más que me digas si está ahí o no, para que yo me quede tranquilo. Me dijo, él estuvo preso acá, pero ya no está. Ahí es cuando voy a Migraciones, también hablo con una persona de Migraciones, lo mismo. Me dice, no, esto lo tiene que pedir un juez, no te lo puedo dar a vos. Le rogué, le dije, es por mi seguridad y la de mi abuela, decime nada más si él está en Argentina o no. Y ahí me confirmó que estaba acá. Cuando yo empiezo, para resumírselos, porque mi gran problema es que yo no podía ver la causa, no me dejaban ver el expediente. Cuando logro tener acceso al expediente por la asistencia de la Oficina de Asistencia a la Víctima, ahí empiezo a descubrir yo, no una abogada, yo empiezo a descubrir que estaba mal la fecha del homicidio, que figuraba que los había matado en el 90 y fue en el 94, y descubro que había oficios de Migraciones que le mandaban al juez Axel López diciéndole que lo advertían de lo que le decían que les dé, si lo podían dejar ingresar a Argentina o no, porque le salía por sistema que estaba condenado a prisión perpetua. Axel López no responde ese oficio y por eso ingresa y queda libre en la Argentina, ¿no? Cuando yo hablo con Axel López y le pregunto esto, lo que me dice es que ese oficio, me dijo, Matías, mira, no te voy a mentir, yo estoy tapado de causas y la verdad me lo morfé. Y yo, nada, imagínense que lo primero que le dije es, a ver, o sea, quiere decir que si me hubiera matado a mí o mata a mi abuela, nos mata porque vos te lo morfaste. Es una respuesta que me tiene que dar un juez. O sea, tremendo. Después de todo lo que me pasó, no, es insólito. La verdad que y bueno, te revictimizó la misma justicia que te tendría que haber dado más tranquilidad. No sos el único caso. Lamentablemente hay que decir esto de la justicia argentina que sigue estando en deuda. Matías, perdóname, vamos a reconstruir, a ver, ¿qué llevó a este hombre a hacer esta locura homicida? Porque se hablaron un montón de cosas, es decir, pero él tenía un encono muy particular con tu padre. Él era propietario, a ver, recordarnos, de algunos bares, restaurantes, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Sí, en realidad, a ver, yo, imagínense, como siempre dije, yo tenía 16 años. O sea, yo lo que sabía es que él estaba casado con una prima de mi mamá, venía a mi casa, en una reunión familiar, mi papá tenía fábrica de zapatillas y no le estaban yendo bien las cosas. Y lo que supe es que él se había ofrecido
en ayudar a mi papá en la fábrica. Después me enteré por mi mamá que habían empezado a trabajar juntos. Y eso fue lo que yo supe. Ahora, referente a él, en ese momento yo sabía que tenía una agencia de autos. Sí, también. Es lo que yo sabía. Después Sociedades yo en nunca bares, supe y ni creo que con conocí nada más. algo en el Deportivo Español también, ¿no es cierto? En el club. No, la verdad que no sé. No sé. Sé que tenía... Después, por ejemplo, me enteré que tenía locales porque durante el juicio, en la mitad del juicio apareció un matrimonio, no sé si es de Pinamar o de Miramar, no me acuerdo, que tenían una inmobiliaria y que les había alquilado a él un local y tuvo un problema, una discusión y fue y les prendió fuego a la inmobiliaria. O sea, evidentemente era su manera de manejarse, ¿no? Matías, se sentía defraudado por algo y... ¿Y vos sí, crees decime, que, Daniela. perdón, pero esto me lleva a pensar si vos crees, o creo que haberte escuchado alguna vez decirlo, que su libertad en España tuvo que ver con alguna cuestión económica? Lo que pasa que yo sé que él tenía mucho poder adquisitivo, ¿no? Y cuando yo te enumero, como hicimos en el día de hoy ahora con ustedes, repasar todo esto, todo lo que pasó, Sí. no es mucho, no es demasiado un error de tipeo, que se violen acuerdos internacionales porque se violó para que él vaya a España, Claro. yo no se los conté recién, pero para que él acceda a ese beneficio se violó todo tipo de cosas. O sea, él tenía que haber demostrado arraigo en España que no tiene. Tenían que haber comprobado eso, no se comprobó, le modificaron la condena, la pena, porque en España no existe la figura de prisión perpetua, entonces le modificaron la condena cuando no se podía hacer tampoco, lo dejaron libre cuando tampoco lo podían hacer, vuelve a la Argentina, ingresa, nadie lo ve, no entró por Jujuy, Colón, Paysandú, entró por Ezeiza. Sí, sí. O sea, un caso tan conocido... ¿Me explico? Es como mucho, ¿no? Y además es demasiado. Un nombre y doble Después apellido muy mencionado. Es como decir, Chicos. mira, sin comparar, pero hay que hacerlo por una cuestión pura y exclusivamente periodística. Es como decir la palabra, el apellido Mangieri. Es decir, Álvaro Fructuoso Álvarez González, era el Mangieri de hoy, digamos, en cuanto a la relación con el crimen. Exactamente, sí, sí. Ustedes, miren, otra cosa que ahora me acordé, a los años que fue condenado, me acuerdo un día a la mañana que me levanto, agarro el diario y leo cuando fue, ¿se acuerdan el caso de Coppola? En su momento, con El el jarrón. jarrón y todo Sí. eso. Bueno, un día agarro el diario y veo que decía que Coppola compartía la celda con asesinos famosos. Estaba en celda VIP, estaba compartiendo en ese, porque pagaba para una celda VIP. Entonces... yo teniendo ese recuerdo de ese momento, y sí, obviamente que me llama la atención, digo, tanto se equivocó la justicia, porque a ver, como se lo dije al juez Axel López en la cara y como se lo digo a todos los que hablo, no me robó un cuadro, No, claro. no me robó un cuadro, me quemó viva a mi familia entera, quemó vivo a 3 chicos, entonces, ¿es admisible tantos errores en una misma causa? Matías, ¿Es, y ahora... es lógico que yo me la tenga que pasar mendigando justicia con ustedes para poder vivir tranquilo? No, es absolutamente ilógico, ¿no? Porque nosotros remarcábamos el tiempo que vos tenés que disponer de tu vida, además de para trabajar, para disfrutar lo que podés disfrutar de la vida, también para ocuparte de esto. Realmente es ilógico y además es injusto, es muy injusto para con vos. Esa es la sensación, por lo menos, que yo tengo. Pero ahora, de cara a la decisión de la Cámara, ¿sí? Vos lo que pedís puntualmente es que... bueno, ellos no se equivoquen, que tomen la decisión correcta. Sabemos que hay informes, ¿no? Y en muchos casos incluso lo respondía el juez Axel López. Decía, bueno, es que a mí me entregan informes que no son, y uso este ejemplo porque viene al caso, informes que no son vinculantes, informes que en realidad dan una recomendación o el punto de vista de uno de los especialistas, pero yo no estoy obligado a, digamos, ser consecuente con ese informe. Yo puedo tomar mi propia decisión en base a otros puntos, a lo que veo de esta persona, pero la verdad es que también uno dice, un juez toma la decisión de darle salidas transitorias a alguien con un solo informe, ¿sí? Que sea negativo, ya parece suficiente, ¿no? Como para pensar que una persona que ha quemado una casa, que ha intentado volver a quemar una inmobiliaria, hay que ser muy cuidadoso. Dani, lo que nosotros pedíamos con las Madres del Dolor y con los papás de Soledad Bagnia en el jury, o sea, uno entiende un montón de situaciones. Lo que uno espera también de un juez de ejecución o de los jueces de la Cámara es que si bien uno entiende que tiene que actuar a derecho, también es que utilicen un poco el sentido común, porque para eso es un ser humano y no una computadora. Porque si no pongo una computadora que cuando cumplen determinada cantidad de años, bueno, enter y que salgan, y se acabó. Entonces, este es el tema. Para eso hay un juez
porque no es lo mismo un detenido de un cheque sin fondo que un tipo que prende fuego a una casa con 3 chicos. A ver, para eso están los informes, para eso está un informe de una fiscalía. A ver, hay un montón de cosas que le están advirtiendo. ¿Y por qué ignorar un informe que es negativo, no? ¿Por qué ignorar un informe que da un resultado negativo? Ese es el punto. Ahora, ¿por qué yo estoy acá, Daniela? Porque como les dije recién durante toda la nota, como no soy parte de esto, no me consideran parte de esto, yo lo único que tengo como herramienta y como defensa es acceder a ustedes, que gracias a Dios cuento con esto, y a la gente que no tengo palabras para agradecer en mi Twitter, en las redes sociales, en Facebook, en todo lado, lo que me están ayudando, porque sin eso yo no hubiera logrado absolutamente nada, Daniela. Vos sabés, porque he hablado muchas veces con vos, si yo no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo público, yo no sé si hoy estoy acá hablando con vos, porque no hubiera logrado que esté preso, no hubiera logrado que Axel López me vea, porque no soy nadie para la justicia, ¿me entendés? Entonces, por eso que hoy, déjame un minutito decir esto a nivel simbólico, para que los jueces también vean lo que todos estamos sintiendo con este caso. Yo abrí un petitorio de firmas en la página change.org/no-lo-liberen. Ahí le estoy pidiendo a la gente que por favor me ayude a juntar firmas. Yo lo voy a presentar esta semana en tribunales, calculo que el día jueves. Nada, es una manera simbólica para que los jueces traten de, por lo menos, esta vez actuar bien después de tanto tiempo, ¿no? Que tengan en cuenta los informes, como vos bien dijiste, y todo lo que ha pasado en esta causa, y que hablamos de un psicópata que evidentemente y sin lógica tiene una materia pendiente conmigo, ¿no? Que está claro. Durante el juicio, al que fue después condenado, al verlo a él, ¿qué te pasó? Digamos, es una pregunta que se hace generalmente a las víctimas, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué te pasó respecto a lo que había hecho? Porque es un hecho muy, además de terrible, digamos, pocas veces visto, con esta ferocidad, con este ensañamiento, habiendo chiquitos adentro de la vivienda, no le importó absolutamente nada a esto. ¿Qué pasó en esas jornadas de juicio, Matías? Bueno, obviamente que yo creo que si hubiera pasado ahora hubiera sido muy distinto, ¿no? Pero en ese momento, con 16 años, cuando acababa, no es solamente, además de perder toda mi familia, ¿no? Como yo hablaba acá con ella antes de salir al aire, también la manera en la que fue. Ustedes imagínense, tan chico, era pánico, obviamente lo miraba y le tenía pánico, porque la sensación de estar en un lugar y sentir que te quemás, estar rodeado de fuego, yo no se lo deseo a nadie. Imagínense con 16 años, haber visto cómo estaba la casa, verlo a él era terror, era muy chico. Obviamente cuando lo vi ahora, nada, es una cosa terrible lo que uno siente adentro, ¿no? Porque esto quizás está bueno también aclararlo. A mí no hay una sola persona que me diga, bueno, yo estoy en tu lugar, yo voy y lo mato. Y no, ¿me entendés, Javier? O sea, yo no soy asesino, yo no soy un monstruo como él. Tenés que ser un asesino para matar, y yo no soy así. Tal cual. No es fácil decir uno, yo voy y lo mato, hay que estar en el momento. Yo les puedo asegurar que no es fácil decir voy y lo mato. Bien, Matías. Matías, ¿sabés qué? Estamos a disposición, por supuesto, aquí en C5N, para darte una mano, para que luches con o contra la justicia. Así que te mandamos un abrazo grande. Yo les agradezco mucho a los dos, Javier, Daniela, por estar siempre, por ayudarme. Y como les digo, a mí lo único que me queda es la ayuda de ustedes y de toda la gente que está ahí escuchando. Y les pido que no me dejen solo, que yo ya perdí mucho, estoy muy cansado y ya solo no puedo con todo esto. Gracias, Matías. Gracias también a Gabriela No, a Katchak, ustedes. allí en el lugar. Muchas gracias a los dos.